Muy buenos, bendecidos días tengan todos ustedes y hoy les damos la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Amigos, yo sé que hemos estado hablando sobre este libro de Santiago que nos ha traído mucha sabiduría. Hoy quiero tratar capítulo 2 de Santiago, versículo 14 hasta el 26. No sé hasta dónde lo alcancemos a mirar, pero ya saben que estamos en TikTok y también estamos en YouTube y en Facebook. Así que los animo que si no lo ves en uno, lo puedas ver en otro. Y hoy vamos a hablar sobre la confianza y buenas acciones. Muchas de las veces nosotros queremos decir que podemos ganar a Dios, ganar a Dios nadie se lo gana porque Dios se dio a sí mismo por amor a nosotros. Pero la confianza o la fe que nosotros tenemos en nuestro gran Dios no se compra, se gana, se adquiere a través de la sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios, la decisión que nosotros dispongamos para darle a Dios lo que se requiere, lo que se necesita. Y pues muchas de las veces, pues nosotros ni siquiera entendemos qué es la confianza. Y hoy me gustaría leerles un poquito de este diccionario, lo que es confianza o la importancia de tener confianza. Describe la confianza como una dependencia en una persona. La Escritura afirma la absoluta confiabilidad de Dios. Nosotros debemos de tener esa absoluta confiabilidad en Dios, especialmente en la relación a las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. La fe cristiana es esencialmente confianza en la persona de nuestro Dios, de nuestro gran Dios, en su carácter. Mientras que la Escritura insiste en que los creyentes deben de ser capaces de confiar unos a otros, también provee ejemplos de confianza falsa o puestas en lugar incorrecto. Nosotros, como personas, podemos tener confianza en algo que no es lo correcto. Ahora, es bien importante que nosotros tengamos la confianza en Dios. La Escritura enfatiza la importancia de poner nuestra confianza en Dios. Esta confianza que es alimentada por nuestro entendimiento de la verdad y revelada de parte de Dios a nuestro corazón. Encuentra expresión en una vida de acuerdo a sus propósitos. Hay ejemplos en la Escritura de una confianza apropiada puesta en otras personas. La confianza que nosotros tenemos tiene que ser y es adquirida a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. No se puede hacer de otra manera. Confianza o fe es conocer a Dios, conocer sus promesas, conocer su palabra. Y ahí es donde, como un cimiento que nos cimentamos en algo que conocemos y algo específico, que esto viene a ser Dios. Entonces, fíjense en el verso 26, voy a revolver un poquito los versículos, pero leyendo en Santiago capítulo 2, verso 14 al 16. Y dice así en el versículo 26, así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. O sea, déjame lo pongo a mi entendimiento. Si yo digo, yo creo en Dios y muestro que soy una persona bien confiable, pero resulta que cuando vengo en una situación difícil, yo ya no puedo confiar en Dios. Cualquier cosa me mueve, me quita y no hago nada al respecto. Pero yo creo en Dios, pero no hago nada de lo que Él dice en su palabra. Entonces, es igual que tener un cuerpo, pero no tener un alma. Estoy muerta. Entonces, cuando estamos muertas, bueno, no hay vida, no hay propósito, no hay nada. Entonces, amigos, la confianza en Dios no es decir solamente, sino hacer. Hay una palabra que hemos visto
que mi esposo ha enseñado bastante y lo voy a decir en este momento. Esa palabra que él inventó, pero es un invento que nos ayuda a retener, es omcha. Y muchas personas, ¿qué dice el omcha? Bueno, omcha es O de oír, M de meditar, C de creer, H de hablar y A de actuar. Entonces, mi fe tiene que ir en esto. Primero escucho, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero escucho la palabra de Dios, luego la medito. Cuando yo la escucho y la medito, cae a mi alma y a mi corazón, entonces puedo creer, puedo tener esa confianza en lo que yo he escuchado. Y cuando yo adquiero esa confianza, entonces ahora la puedo hablar confiadamente. Pero puedo hacer oír, meditar, creer y hablar. Pero si yo no actúo en ella, lo que oí, lo que medité, lo que según yo creí y hablé, de nada sirve. Está anulado. Como lo miramos en el verso 26, ¿verdad? Que nos dice precisamente, así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no la llevamos acompañada con fe, con acciones. Nuestras acciones muestran que hemos confiado en Dios. Pablo en 2 de Timoteo nos dice, en capítulo 1, verso 12, dice, por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. O sea, Pablo estaba en la prisión. Pero no me avergüenzo de ello porque yo sé en quién he confiado. Mi confianza está puesta en Dios y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de mi regreso. O sea, la acción. No dejó de predicar, no dejó de actuar, no dejó de hacer lo que tenía que hacer, de tal manera que hasta lo llevaron a la prisión por predicar el evangelio y vivir el evangelio. Pero él sabía en quién había confiado, accionó. Amado, yo amo a Dios, pero tengo esto. Yo creo que Dios me amó y me perdonó y dice que ame a mi prójimo como a mí mismo, pero yo no puedo perdonar. No quiero ser bondadoso, no puedo tener misericordia, no puedo hacer compasión. ¿Dónde está entonces el que yo he creído? En 2 de Samuel capítulo 2, 22, del 1 al 4, nos dice, David entonces entonó este canto al Señor, el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. O sea, David accionaba en la confianza que le tenía a Dios y cantó, el Señor es mi roca y mi fortaleza, mi salvador. No solamente oyó, meditó, creyó, habló, vivió. Y otra vez, dice así, mi Dios, mi roca en quien me encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él estaba seguro de que Dios lo guardaría. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Podía hacer aquello de lo que Dios lo estaba enviando a hacer por la confianza que tenía en quien lo llamó de las tinieblas a la luz. En Romanos 4, 20 al 23 dice, Abraham siempre quedé yo en la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que prometió. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Su fe quiere decir acción. Creo, obedezco. Yo no creo, no obedezco. Obedecer los mandatos y las enseñanzas de Dios hablan de lo que tú has creído. Y bueno, en YouTube hay más. Vean, en TikTok hay más, en YouTube, búsquenlo por ahí. Sigo leyendo en el verso 14, dice, hermanos en el Mesías, ¿de qué nos sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios si no hace nada bueno para demostrarlo? Así no se va a salvar. Pero esta versión, así no se va a salvar, nos lo dice un poquito diferente en la traducción Nueva Viviente de Sion. Amados, ¿de qué sirve que uno
decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguno? ¿Quién sabe? La fe te salva no solamente por creer, sino por accionar. Ahora, yo no estoy hablando de la salvación de tener la vida eterna. La vida eterna fue regalada. Esa no tenemos más de que decirle, creerle al Señor Jesús. Pero cuando nosotros le creemos al Señor Jesús, que es donde viene la salvación, cuando yo lo oigo, lo medito, lo creo, lo obedezco, lo hablo, y ahora creo, vivo una vida para Dios, en Dios y por Dios. ¿Por qué? Porque lo oí, me atreví a oírlo. Y uno medita cuando uno escucha algo, esto me sirve, no me sirve, y empiezas a mirar, meditas, y luego dice que lo crees. Meditas, oyes, meditas, lo crees. Y cuando lo crees, lo hablas. Y cuando lo hablas, lo actúas. La fe viene por oír la palabra de Dios. Al oírla, yo la tomo. Y si yo digo, ok, la creo. Entonces dice que la salvación viene por hablar. Con el corazón se cree para obedecerlo. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, una vez que esos pasos hechos, ¿qué hacemos? Actuamos en la palabra de Dios. Pero dice aquí, hermanos, en el Mesías, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles a Dios? Aquí está hablando de la fidelidad de Dios, de la integridad de Dios, de la entrega a Dios. Yo puedo decir que yo soy bien fiel a Dios. Yo cumplo su palabra, yo cumplo sus mandamientos. Y dice él que sus mandamientos se cumplen en dos. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el otro es a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y en esos dos mandamientos se encierra, dice, que toda la ley. Fidelidad, integridad. Puedo amar, puedo perdonar, puedo tener bondad, compasión, misericordia. Puedo ayudar, puedo perdonar, puedo hacer muchas cosas. Porque cumplo los dos mandamientos. Amar a mi prójimo, que es el segundo, como a ti mismo. Entonces, allí muestro la fidelidad. De hecho, Jesús dijo, si me amas, guardas mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Entonces, en el actuar en el amor de Dios, es que yo demuestro que soy salva, que he creído. Ahora, las buenas obras, como dije antes, no te salvan, pero sí demuestran lo que tú has creído. Las obras no salvan, pero demuestran en quién has creído. Dime con quién andas y te diré quién eres. En Efesios 2:9 nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, las obras no me salvan. Pero en el verso 10 dice así, pues somos la obra maestra de Dios, y Él nos creó de nuevo en el Señor Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, Dios nos dio la salvación a través de Jesús y preparó nuestro corazón para que hagamos buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Fui creada para accionar bien, para hacer buenas obras. Ahora, en el verso 15 de Santiago 2 dice, si alguno no tiene ropa y comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate, come hasta que te llenes. De nada le sirve, no tiene. Si alguno no tiene ropa y no tiene comida, ¿de qué le sirve que le digamos, ve, abrígate, come y haz esto? Le papachamos. Bueno, lo mismo pasa con la fidelidad de Dios, dice aquí. De nada nos sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. O sea, dice, esa clase de fidelidad está muerta. Tú y yo, cuando nosotros decimos, creo en el Señor Jesús, soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero actuamos como el diablo, amigo, entonces nos hacemos mentirosos. Nuestra confianza o nuestra fidelidad a Dios está muerta, no tiene vida.
obvio, nosotros estamos de gloria en gloria y de fe en fe, creciendo y creyendo. No hay condenación para los que hemos aceptado a Jesús y podemos fallar, pero entonces tú y yo necesitamos reconocer que si soy un hijo de Dios, debo demostrar con mis acciones quién soy y de dónde soy. No puedo, sí puedo, pero no debo de decir algo que no soy y que no hago. Todo lo que yo, por eso hay un dicho que dice que nuestras obras gritan más fuerte que nuestras palabras. Nuestras acciones siempre nos están delatando. Nosotros podemos decir las muchas bondades de Dios, pero las cosas que hacemos gritan lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Podemos decir que tenemos mucha fe, mucha confianza en Dios, pero cuando algo nos sucede y desconfiamos de la protección de Dios y actuamos muy diferente a su palabra, está dudosa nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Ahora, en el verso 18 nos da un poquito, nos ayuda más, de Santiago 2. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Entonces, demuéstrame que es posible serle fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te voy a demostrar, dice Santiago, que soy fiel a Dios por medio del bien que yo estoy haciendo. O sea, nuestras buenas obras demuestran que somos fieles a Dios. No que hemos nacido de nuevo, porque hemos nacido de nuevo por su palabra. Pero la fidelidad y nuestras obras demuestran mi fidelidad y mi entrega a Dios. Ahora, ¿tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. O sea, Satanás es Satanás y el diablo es diablo. Y él tiembla ante la presencia de Dios y el conocimiento de Dios, pero eso no lo hace ser salvo. Y eso no hace cumplir lo bueno, porque Satanás no sabe hacer bondades, ni misericordia, ni tiene compasión, ni sabe perdonar. El odio, el rencor, el resentimiento son parte de los frutos que Satanás trae. Pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos de producir los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe, perdón, amor, gracia, misericordia. Esos son frutos que debemos de producir entre nosotros. Debemos de practicarlo día tras día. No somos perfectos, pero vamos a la perfección. Así que si tú has nacido de nuevo, asegúrate que tus obras vayan acompañado de tus palabras, de tus acciones, de quién tú eres. Vamos a fallar, es cierto, vamos a fallar. No digo que no, todos fallamos, pero todos estamos expuestos a practicar la bondad, a practicar el perdón, a practicar el amor, a practicar la misericordia. Debemos de hacerlo porque representamos al Dios Todopoderoso, quien vive en cada uno de nosotros. En el verso 20, en esta versión nueva, lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice, no sean tontos, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. O sea, nosotros mismos nos estamos viendo como tontos cuando nosotros, yo confío en Dios, mira, yo sirvo a Dios, pero yo no hago nada bueno, nada que corresponda a la bondad de Dios. En el verso 21 dice, nuestros antepasados Abraham, que ya miramos otra escritura en Romanos, nuestro pasado Abraham agradó a Dios cuando, fíjense, agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó. O sea que nosotros tenemos que hacer algo así. Si eres dirigido por Dios, sí, si no, no. En otras palabras, lo que aquí está diciendo, no vayamos a cometer una tontería diciendo que Dios nos dijo. Pero Abraham aquí nos puso un ejemplo tan fuerte y tan pesado. Abraham, Dios le dijo que hiciera algo. Él fue obediente hasta la muerte de su hijo y la muerte de sí mismo, porque era el amor que él tenía. O sea,
no es sacrifica tu vida o sacrifica a tu hijo o sacrifica a tu esposo, no, es obedece. Abraham obedeció a Dios, eso es lo que él está diciendo, obedeció. Cuando Abraham obedeció, poniendo a su hijo en el altar para sacrificarlo, Dios dice, la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. ¿Por qué? Porque Abraham, aún a pesar de que era su propio hijo, aún a pesar de que era un dolor para él fue obediente a la instrucción, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas? Lo que Dios te está pidiendo que hagas, si tú lo haces, por grande o chiquito que sea, si somos fieles en lo poquito, Dios nos va a poner en lo mucho. Si nosotros somos obedientes al mandato de Dios, que ama a tu prójimo como a ti mismo, podemos entonces ser bendecidos en mucho y nuestra confianza se perfecciona en nuestra obediencia. En el verso 23 dice, así se cumplió lo que dice la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Y fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. En la obediencia a la promesa, confió en la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa en ese sacrificio? Que aún de los muertos, Dios resucitaría a su hijo. O sea, a pesar de lo difícil que pueda ser el mandato para tu vida, o la palabra de Dios, o la ley de Dios, o lo que Dios pide que hagamos, aunque sea bien difícil, si nosotros cumplimos la promesa, detrás de cada promesa, detrás de cada obediencia, hay una grande bendición. Y al obedecer, nosotros nos hacemos no solo hijos de Dios, pero ahora también seremos amigos de Dios por obedecer su palabra. En el verso 24 dice, como puedes ver, Dios nos aceptó por lo que hacemos y no solo por lo que creemos, porque cuando decimos que creemos pero no actuamos, negamos que hemos creído. O sea que mi acción demuestra lo que yo creí. Yo creí, por lo cual también hablé, dice su palabra. O hablé porque creí. Entonces, no puede haber una fe si no trae obras. La fe siempre va acompañado con obras. Ahora, otra vez, no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de mi confianza en Dios. De lo que yo confío para obedecer a Dios. Mi salvación me la regaló. Pero mis obras y mis acciones demuestran de quién yo soy. Cuando yo entregué mi corazón al Señor, Dios me hizo para que yo camine en buenas obras, para que haga buenas obras. Y en el verso 25 dice, también así le sucedió a Rahab la prostituta. Dios la aceptó, fíjense, Dios aceptó a una ramera, una prostituta, por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Ahora, veamos toda la historia. Tú puedes volver y leer toda la historia de Rahab. Rahab escuchó que el Dios de Israel era poderoso y que las promesas de Dios eran verdad y se cumplían. Y cuando ella miró que los espías fueron a ver la tierra, dijo, Dios está en el asunto y esta tierra va a ser destruida. Yo les voy a ayudar. Y ella tomó la decisión de esconder y de ayudar a los espías. Confió en Dios y en las promesas y ella fue salva y toda su casa. ¿Por qué? Porque accionó en la confianza y en lo que ella ya sabía que había de hacer. Otra vez, como dice el verso 26, así como un cuerpo sin alma está muerto, también la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Amigo, mi hermano, yo no sé cómo está tu vida, yo no sé en lo que tú has creído, y si tú has pensado que por sentarte y pensar, Dios soy salvo, no tenemos la obligación de hacer buenas acciones.
No tenemos la obligación de vivir en santidad. No tenemos la obligación de buscar representar al Dios Todopoderoso de la mejor manera. Tenemos una obligación y de esa forma podemos dar luz y dejarle saber al mundo que realmente Dios vive en mí. O sea, Él vive en mí. Y porque Dios es Dios y es quien es bondadoso, misericordioso, compasivo, la forma mía no debe de ser de otra manera. Igualito, misericordioso, compasivo, amoroso. Haz una decisión en tu vida. Te animo que tomes la decisión, tú en tu casa donde tú estás, a ser una persona que vive su omcha. ¿Cuál es el omcha? El que oye, el que medita, el que cree, el que habla y que acciona. Debemos de hacer esas cosas. Mi confianza en Dios se muestra por las obras que yo estoy haciendo. Un abrazo y espero que esta palabra llene tu corazón y te ponga a pensar y puedas ser una persona que no solamente escucha, sino que hace. Bendiciones. Un abrazo a todos ustedes.